Bueno, en esta instancia estamos dando apertura a un ciclo que dimos por llamar Ciclo Malvinas, que se constituye de una muestra de objetos históricos de la época y también un conjunto de entrevistas que vamos a desarrollar, entre 4 o 5 entrevistas que vamos a desarrollar en estos días y que ustedes van a poder observar por las redes sociales. Y en este caso tenemos la presencia de una persona que para nosotros es muy especial. Estamos hablando de Horacio Javier Núñez, que ha trascendido también en los medios masivos de comunicación de la época, por una foto emblemática. Ya vamos a ir reconstruyendo un poco todo ese proceso, todo ese devenir, pero estamos desde la Coordinación de Educación y Cultura muy agradecidos de poder coincidir espacialmente en su estadía aquí en Ituzaingó, porque sabemos que también desarrolla por ahí también su vida en Bahía Blanca. Así que de alguna forma esto nos gratifica mucho, poder tenerlo acá, poder charlar con usted acerca de lo que fue esta participación en el 2 de abril, ¿no? Así que muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación. No, perfecto. Y por ahí comenzar un poco charlando acerca de quién es Horacio Javier Núñez, dónde nació, cuándo de alguna forma salió de Ituzaingó, volvió a Ituzaingó. Es decir, cómo usted definiría su biografía, ¿no? Y yo le voy a tratar de ser breve, pero No, por porque favor, sí. la gente del pueblo me conoce. Yo nací en el campo. eh, Nosotros somos, o éramos, mejor dicho, 8 hermanos. Hoy quedamos 4, 3 mujeres y yo como varón, y después los demás están fallecidos. El, el más chico, Abel, nació ya acá en el hospital, acá en el pueblo. eh, y todos los otros hermanos, los mayores, nacimos en el campo. Nos criamos en el barrio Batará, base exactamente en Corrientes y Antártida, Argentina. Hice las primarias en la Escuela Nacional número 95, lo que estaba frente a lo que es el Banco Banco Provincia ahora. Corrientes. Después empecé la secundaria en el centro. Me fui a trabajar en el campo con mi papá. Mi papá era alambrador, cazador furtivo. Y después, estando a trabajar 2 años en el campo con mi viejo, aprendí que había que estudiar, buscar porque no, el alambrado es no tiene horario, no tiene clima, no tiene, Claro. Sí. así, no tiene día tampoco. Sábado, domingo no existe. Ujú. Así que decidí, se estableció en ese momento la Escuela Monotécnica de Carpintería, que estaba Héctor Mina, que se deben acordar. Y bueno, ahí me recibí de carpintero en la escuela, pero igual no estaba convencido de acá. Ya con Mina empecé a trabajar en esa época, en 76, empezaron ya a ver las primeras viviendas para las represas de Yacyretá. Ajá. Así que ya empecé a trabajar con las aberturas, puertas, ventanas. Ajá. Y sí, ya, me fui más por vocación que por falta de trabajo o algo así. Ingresé a la Armada, ingresé a la Infantería Marina en el año 76, me recibí en el 78. Ujú. Y apenas recibido me tocó ir a Isla Grande del Tierra del Fuego por el problema del vidrio, Ajá, ok. el problema con Chile. Ujú. Así que esa fue mi primera experiencia, vamos así, próximo a lo bélico. Ujú. ¿Y cómo vivía un joven de esa edad y de esa época esa primera noticia o ese primer acercamiento, por ejemplo, a lo bélico, al concepto de guerra? En ese momento, por falta de experiencia, pero con el ímpetu de haber estado estudiando, estar en una escuela, recibirse, es como querer eh, demostrar lo que uno aprendió y para qué uno fue a esos lugares.
porque uno, y muchos dicen que uno se prepara para la guerra o los profesionales son, pero no es así. Eh, Nadie se prepara para la guerra. No es un mito que se instala en la gente de que el que es un profesional se prepara para la guerra. Y no es así. Nadie está preparado para la guerra. Para la defensa y cómo enfrentar, sí, pero que es distinto a que prepararse para la guerra es otra cosa. Es cruenta, no tiene. Aparte que cada persona absorbe de distintas formas. Sí. Así que no, eso no. Inclusive nosotros, que voy a salir un poquito del tema, nosotros tenemos en Bahía Blanca asistentes psicólogos a todos los veteranos de guerra. Y hablando con ellos, ellos dicen que ellos están aprendiendo con nosotros. A pesar de ser profesionales, ellos aprenden con nosotros porque cada uno de nosotros somos distintos y cada uno tiene distintas experiencias. Y ellos van sacando experiencia de cada uno de nosotros. Eso es así. Por eso digo que por ahí uno dice que se prepara y en realidad uno no está preparado. Bueno, aparte, esto era era algo desconocido, era algo que no estaba quizás en la formación que usted había recibido, cómo vivir un acontecimiento así, ¿no? No, y en ese momento no, porque lo nuestro en ese momento era defensa. Sí. No, era defender el país, no recuperar algo como fue Malvinas, por ejemplo. Nosotros no estábamos en lo de Tierra del Fuego, íbamos a defender lo nuestro. Claro. Sí. Sabiendo que era nuestro. Por ejemplo, a Picton Nuevo Lennon, después lo terminamos por un audio. Dije audio. ¿Cómo se dice? Bueno, fue por me acuerdo que fue por Zamoré. Zamoré a través del Papa. Sí. Que se hizo la mediación y terminó, bueno, se terminó perdiendo. Pero eso son cosas de política que ya no escapan al soldado en sí. Sí. ¿Y qué escuchaba usted sobre Malvinas en ese momento? Antes del 2 de abril, que es lo que nos convoca, ¿no? El 2 de Malvinas yo no sabía nada. Yo estaba en el secundario nosotros en la historia estudiamos el Peloponeso, Egipto, pero nada de lo que es historia argentina. Pero en la monotécnica, con Mina estaba casualmente Amelia Núñez, maestra. Ella un día nos habló de Malvinas. Y eso a mí me quedó grabado. Yo a ella se lo dije, un día que estábamos hablando le dije, cuando yo me enteré que existía Malvinas, que existían los Kerpes, fue por usted. Y dice, yo no me acuerdo de eso. Sí, cuando estudiamos historia argentina, le digo, usted no habló de eso. Bueno, me alegro, me dice que haya sido así. Claro, sí. Fue una anécdota, ¿viste? Sí, por supuesto. Con mi maestra. Sí. Y después, estando en la Armada, no, jamás. Jamás se habló de Malvinas, nunca se. De lo que era Tierra del Fuego, sí, eso ahí claro. Sí, siempre. Claro. Entonces, bueno, para aquellos que no conocen por ahí su especialidad, ¿no? Si puede comentarnos más o menos cuál era su especialidad, a qué se dedicaba y después también, obviamente, cuándo recibe esta noticia de que tiene que el 2 de abril dirigirse hacia las Malvinas. Yo estaba en el BIN 5, en Tierra del Fuego, de pase. Y decidí avanzar dentro de la profesión de lo que es el militar. Quise ser más profesional. Así que decidí ir a la escuela del Mar del Plata de uso. A la escuela de uso, por eso dice, por ahí nos compara con buzo táctico porque está la escuela de buzo y la escuela de comando anfibio. Así que fui a la escuela de comando anfibio a especializarme en lo que es paracaidismo, cazador de monte, andinismo, esquí. Y bueno, y eso me sorprendió estando en la escuela,
que es Malvinas. Pero no sabíamos nada de eso. Nada, pero no teníamos indicio de nada. Okay. Nosotros empezamos con el curso, empezamos con en Sierra de los Padres, un intenso, vamos a decir, instrucción sobre desplazamiento nocturno, supervivencia, golpe de mano, navegación terrestre, todo nocturno. Pero no sabíamos a qué estaba apuntado, pensábamos que era una cosa normal del curso. Pero después, con el tiempo, nos dimos cuenta que todas las instrucciones que estábamos recibiendo estaban encaminadas al golpe de mano, que se hizo, a la recuperación de la isla. De las islas. Porque aparte de eso, después nosotros, el BIN-2 hizo un operativo, un desembarco también en el sur, muy parecido al desembarco que hicimos en Malvinas. O sea que aquí se hizo una práctica. Pero como casi todos los años, o cada 2 años, se hacía este tipo de maniobra. Además, se hacía con Estados Unidos, se hizo con Chile, las famosas UNITAS. Sí. Eso. Así que parecía todo normal. Nosotros estábamos en el Mar del Plata y habrá sido 4 de la mañana, 5 de la mañana, tomaron un alistamiento, hay que juntarse todo en el cuartel de la forma más rápida posible. Y a las 8 de la mañana estábamos formados, ahí me dijeron, bueno, hay que alistarse. Empezamos a preparar todas las mochilas, todo. Nosotros un entrenamiento normal. Donde nos llamó la atención fue cuando nos juntaron en una aula y nos dijeron qué armamento deseamos utilizar. Y bueno, cada uno elegía con el arma que más se sentía cómodo. Por eso que hay alguno que tiene Estel, otro tiene fusil. Yo, por ejemplo, me fui con fusil, granada, porque por mi instrucción de infante de marina, siempre nosotros en los batallones nos instruimos con fusil, granada de mano y esas cosas. Pero así que yo elegí un fusil. Y aparte por la cantidad de armamento que había, que no había para todo, así que bueno, se fueron manejando en ese aspecto. Después otro que nos llamó la atención era que había que retirar munición, porque todos los ejercicios que hacíamos eran siempre sin munición. Y esta vez había que ir a los polvorines a retirar la munición, y bueno, eso. Después vinieron al mediodía, llegaron unos camiones de infantería marina, micros, y dije, bueno, hay que ir a Puerto Belgrano. Subimos estas cosas, fuimos a Puerto Belgrano, nos fuimos directamente al BIN-2, ahí a la noche dormimos y al otro día nos llevaron a Puerto. Y en Puerto Belgrano vimos el movimiento de buques, de gente, y ahí otro llamado de atención, ¿qué está pasando? Porque no era normal esos tipos de movimientos. Nos designaron teníamos que embarcar la Santísima Trinidad, embarcamos y pasamos todas nuestras cosas. Nos amontonamos porque la Santísima Trinidad no es para buque de transporte, pero sí teníamos que ir nosotros, así que nos ubicamos en los pasillos donde no nos podíamos ubicar, nos ubicamos. Al mediodía, después del mediodía se ordenó la zarpada y estábamos navegando y ahí empezó las preguntas, nos vamos al sur y nos vamos al sur y nos vamos al sur. Por el hecho de que el 78 estaba, el 82, 4 años estaba, así que nosotros era eso. Y en la navegación, en plena navegación, ya 2 días de navegación, nos llamaron al comedor, que era el lugar más cómodo, por cierto, más personal. Y a través de la difusión general, vamos en todos los buques, recibimos la orden de que íbamos a desembarcar en Malvinas, a través del almirante Busser. Está la grabación de él, está famosa. Bueno, ahí se armó una guerravía más o menos, y después empezamos a recibir la orden específica de qué es lo que íbamos a hacer.
que así nos sorprendió a nosotros Jóvenes de 17, 18 años. Nosotros ahí no teníamos conflictos, nosotros éramos todos cuadros. Okay. Así que ahí de 20 años, 20. 19, más joven. Pero con la fuerza, si se quiere, o felices porque iban a cumplir con la patria, ¿no? Claro, que uno, Claro. y más como siendo tropas especiales, preparándose ¿no? para algo especial, como fue Claro. de poner piel no voy a decir por soy usted. Ah, exactamente. Está bien. Y hay una nota muy interesante que obviamente la revista Gente va a ser la que va a cubrir gran parte de todo lo que sucedió en Malvinas, y hay una recopilación de fotografías que nosotros tenemos acá, que van a salir en una edición del 2 de abril del 82, ¿no? Que estuvimos hablando un poco de esto, que la tenemos por ahí acá en pantalla, ¿no? ¿Cuáles de estas usted reconoce o le parecen familiares? Bueno, acá eso es Chicho Batista, mi compañero. Desembarcamos juntos en el mismo bote, de la Santísima Trinidad al bote de goma, hicimos para cómo éramos la cabeza de la infantería. Sí. Él iba con un visor nocturno, otro muchacho iba Camargo, que iba con la brújula, y yo que le hacía de seguridad de ellos, porque el visor nocturno, si bien ve, pero si llega a ver un fogonazo, un tiro, algo así, lo ciega. Queda por la cantidad de luces que ingresa, se ciega por un instante. Y eso lo perjudica, así que tiene que haber alguien atento a que suceda eso para defenderlo. Y el otro que va con la brújula atento a la navegación, deja de la observación. Así que yo era el que tenía que estar ahí atento para el apoyo de Batista. ¿Y qué vemos acá, por ejemplo, en armas, en equipamiento? Bueno, ahí, por ejemplo, el Batista tiene una Sterling, tiene un tubo porque tiene el silenciador, y los ingleses tienen fusiles FAL, que es muy parecido, prácticamente igual que la nuestra. Y él está así porque cuando nosotros llegamos a la casa del gobernador, Batista y yo, porque como íbamos a la punta, la cabeza de la agrupación, nos dividimos en dos. Batista me dice, yo me voy por atrás y voy a andar por delante. Y él se fue por atrás, y justo ahí donde estaba el mayor enfrentamiento, el capitán Giachino con sus soldados lo tenían, vamos a decir, acorralado a los ingleses en la parte de atrás. Y cuando él llega, los ingleses se dan cuenta que ya no podían soportar más, porque ya empezamos a ser mayor en el número, no había, ellos ya no tenían escapatoria, ya no había forma de resistir, así que se empiezan a rendir y salen con Batista, porque es el que está ahí más cerca. Más cerca, ¿no? Yo estoy en la parte de ahí de la casa, eso es la parte de atrás del gobernador. Y esta es la parte de delante del gobernador. Bueno, acá vemos otra fotografía. Bueno, ya prácticamente ya están todos rendidos. Ya llega la posición de los pagos que desembarcaron otra vez del Cabo San Antonio. En esta usted dijo que aparecía usted también ya. Sí, allá hay la escalera ahí. Era eso. Exactamente. Vamos a avanzar un poco más en esta. Bueno, ahí es ya cuando ellos están rendidos y se van porque ellos tenían defensa en distintos lugares del pueblo, y a medida que se iban rindiendo lo íbamos juntando ahí.
Ahí ellos estaban, como lo ven, están custodiados, pero libres, ellos podían fumar, podían charlar, no estaban atados. Le voy a hacer una pregunta. Simplemente por seguridad sí. que estaban ahí. Puede contestar o no contestar. ¿Cómo era esa relación con los ingleses ahí? Primero que estamos hablando de un idioma diferente, pero la relación entre, porque también eran soldados, ustedes eran soldados. Mira, el enfrentamiento que yo tengo, me acerco por la puerta del frente de la casa del gobernador y me voy solo porque Matita me voy por atrás y yo me voy por delante. Había una cerca de madera, me voy acercando en chiclosa, por supuesto. Cuando levanto la cabeza así veo una silueta. Bajé, repasé mentalmente qué es lo que había visto, saqué el seguro, apunté así y me levanté y directamente a tirar. Cuando yo apunto, me estaba mirando y me puso la mano así y ahí podía haber tirado o no. Entiendo. Sí. Pero cuando me puso la palma en la mano, entendí que ya está, ¿viste? Ya está. Miro para un costado, cuando él miró hacia el costado, miro así, veo que había otro soldado, le apunto a ese soldado, él también levanta la mano, al primero, aparentemente era el jefe del grupito que estaba ahí, porque así estaban cuerpo a tierra, se arrodilla y levanta la mano, y mira para abajo el otro costado, y ahí veo que había otro soldado que yo no lo había visto, que también estaba camuflado entre el matorral, y ahí sí lo veo, se levanta y ese sí se levanta con la mano levantada y con el arma levantando. Los otros nos recaban en el piso. Bueno, yo le apunté y le hago señas con el fusil así porque no hablaba inglés. Claro, así como que se pararan y bueno, se pararon. Después empezaron a aparecer bajo los libutrines más soldados que yo no lo había visto. O sea que si me querían tirar, me hubieran tirado mucho antes porque se ve que me habían visto. Pero bueno, ya se ve que habrán recibido alguna directiva que ya la situación ya cambió, que no había que defenderse, que había que defenderse. Es lo que yo saco mis conclusiones pensando a la distancia. Pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tirado? Bueno, tal vez en tu momento capaz que no estoy contando nada. Sí. Bien, acá seguimos, tenemos... Sí, ya, eso ya cuando estaba Batista, ese que está ya... bueno, casi a todos los conozco, algunos no me acuerdo los nombres, pero están. Sí, ahí cuando ya estaban los pertrechos de los ingleses se estaban juntando. Sí, ahí tenemos las armas. Hay fusiles, hay de todo, porque ellos tenían, nosotros teníamos entendido que ellos, militares, había alrededor de 100, menos de 100, pero más o menos entre 90 y 100. Pero después ellos tenían una policía civil, después tenían una especie de reserva, como tenemos nosotros, reserva. Bueno, ellos tenían una especie de reserva que ellos pasaron a hacer la defensa, a defenderlo. Así que no se sabía cuánto podían ser. Sí. Tenemos otras por acá. La foto ya cuando se rindieron y ya en vano. Nos muestran un poco el paisaje también del lugar y demás. Claro, pues dice muchos ligustrines, había atrás de la casa del gobernador, parecía que no, pero había gansos, muchos gansos.
Bueno, Acá ese tenemos. es el gobernador Ajá. que así como está se rindió. Sí. Ujú. Un informe de él. Acá tenemos una de un compañero suyo, ¿no? Sí, sí, es un López, Ujú. Chanchita le decíamos nosotros. Ujú. Chanchita López ya falleció por muy buena persona. Excelente ¿De dónde profesional. era él? Él es de Buenos Aires, Buenos Aires. Ujú. de la provincia de Buenos Aires. Él falleció No, él falleció como por otra causa, por pero otra causa. Ujú. hace 3 años. No, poco tiempo. Sí, sí. Ahí vemos que está llevando algo. Sí, sí, yo tenía las cajas de munición. Ah, ok. Bueno, esto es un mensaje que figura ahí en inglés. Bueno, ahí ya yo Sí. no. Serán bienvenidos a nuestro país cuando dejen caer su reclamo de soberanía y reconozcan nuestros derechos y demás. O sea, son mensajes que aparecían en los comercios y demás, ¿no? Y aquí tenemos la foto emblemática que lo va a caracterizar a usted, que es una foto que pareciera que recorrió el mundo, ¿no? Que pareciera una posada o que pareciera armada, pero que fue de casualidad, ¿no? No, Sí. ese tiene su anécdota en la foto. Ajá, Porque yo no quería ser fotografiado. ajá. Y yo lo veía a Rafael que venía sacando fotos. Ujú. Me fui esquivándolo. Yo cuando le conté, varias veces lo charlamos. Ajá. Y él, estaba unos compañeros míos así, y le digo, che, mirá, le digo, este muchacho, como me viene siguiendo, va a sacar una foto. Que no dije muchacho. Y junto a los muchachos, mis compañeros que estaban allí de frente, lo vieron, el que venía atrás mío. Entonces ella, para hacerme caer la trampa a mí, me dice, ¿quién? Mostrame. Entonces yo me doy vuelta Ajá. y Borba me estaba. Y ahí me sacó la. Enfocando para Sí, la sí, foto, por eso, sí. por eso es que aparentemente es como que tengo una sonrisita ahí. Claro, está. No era para andar riéndose. Ahora, la pintura en el rostro y ¿qué nos puede decir acerca de...? Eso era porque nosotros empezamos el desembarco a las 9 de la noche. Ajá. Nosotros caminamos toda la noche, entonces el desplazamiento nuestro fue nocturno. Habíamos que pasar de estar dentro de la oscuridad lo más desapercibido posible. Por eso es la. Esto era una técnica frecuente en... No, es que es así. Sí. Durante el día uno se pinta de verde Ujú. para pasar en el follaje, pero de noche es oscuro. Y vemos parte del atuendo también, ¿no? Y ahí tengo esas dos granadas de abajo son americanas, y las dos de arriba, eso está un hincha de Boca, esos son granadas argentinas. Ajá. Y después aquel otro que ve al costado, que tiene una gomita, es un antitanque. Ajá. Ese es un antitanque. Y tenía otro de este lado que me lo había sacado para dispararlo en el cuartel de los marines. Que no lo disparé por seguridad. Y ese, como lo había sacado, después lo dejé junto con mi mochila, porque después el desplazamiento lo hacíamos sin mochila. Y la granada lo dejé en mi mochila. Y acá vemos que lleva la mochila. Lo que no se ve en la imagen, ¿no? ¿Qué contenía esa mochila? ¿Cuánto pesaba esa mochila? Que son cosas a veces que uno se pregunta, ¿no? Y mira, la verdad que yo tenía muy poca ropa. Tenía una camisa, un pantalón, para decir así un uniforme. Remera tenía dos, después ropa interior, media, calzoncillo y nada más. Tenía nada más. Estaban como lo más livianos también posible para movilizarse. Después estábamos vestidos como de un overol zona azul, abajo una polera. Y bueno, las botas, las medias y no más. Tenía guantes, pero no. Trataba de no usarlo por la afinidad de la mano. Claro, exactamente. Vemos otras imágenes. Busser.
realmente buses, con bueno, dentro de un bao. Bueno, ya eso ya seguramente ahí para hacer la seguridad después del... ¿Está su compañero otra vez? Sí, está con Akin. Eso, eso de madera, iba a decir, con los colores, eso de cuero, son los estuches de la Sterling. Eso, los portacolores de la... Esos son los infantes de marina que habían desembarcado. Un soldado asistente de no sé quién, seguramente de algún jefe, por eso tiene la bandera que... Sí. Creo que hay una foto actual, esa foto y la de él actual, pero bien. No sé, Acá vemos el izamiento del pabellón. Sí, ya cuando ya se había terminado todo, ya se había entendido, ya se tomó posesión de la isla. Nosotros, porque muchas veces no, todos esos soldados que estuvieron ahí, que los teníamos de los ingleses, muchos vivían eran casados, vivían dentro del pueblo, y otros marines que vivían dentro del cuartel de los marines. Los que vivían en el cuartel de los marines fueron al cuartel de los marines, trajeron sus pertenencias, se juntaron ahí, y los que tenían en sus casas también fueron, se les autorizó por supuesto, con custodia, fueron buscando sus pertenencias y vinieron. Y a las 5, después de ahí, a las 5 de la tarde, o entre las 5 y 7 de la tarde, se le embarcó en un avión, se le llevó a Montevideo y de Montevideo a Inglaterra. O sea que no hubo prisioneros ingleses. Para que, por ahí muchos dicen, ahí, los prisioneros que hicieron. No hubo prisioneros. Se lo demoró el tiempo que estaba. Sí quedaron algunos que se escaparon, que huyeron a la montaña, vamos a decir, a los cerros, para esconderse, refugiarse, seguramente para ver qué es lo que iba a suceder después. Pero esos fueron a los 4 o 5 días que detenidos. Claro. Bien, y entonces, estando ahí, después el regreso, ¿cómo se da el regreso a salir de Malvinas? Nosotros tuvimos 2 días, vamos a decir, pues desembarcamos el primero, el 2 se tomó posición. Una vez que el ejército tomó, pues ya Menéndez se hace cargo de la isla como jefe. Nosotros, la mayoría de los que estábamos, que fuimos partícipes de la recuperación, fuimos a Río Gallego. Y ahí terminó nuestra misión. Por eso yo siempre hablo de lo que era el 2 de abril y no lo que es los que después han sufrido nuestros soldados, que bueno, ya seguramente con las entrevistas que tengan va a ir ellos contarán su experiencia. Nosotros fuimos a Gallego, en Gallego seguimos con nuestra instrucción. Teníamos información que nosotros querían, por lo que había pasado en Chile, por el helicóptero de los comandos habían caído, más o menos teníamos idea de que ellos tenían intenciones de incursionar dentro del territorio nuestro. Así que nosotros teníamos el aeropuerto de Río Gallego que despegaban a los aviones, así que empezamos a hacer seguridad con respecto a los aviones, de que se despegaba de ahí. O sea que no es que nos despegamos de la guerra y no hicimos más nada. Claro. ¿No? Sí. No, la misión nuestra ya era otra, la custodia de lo que es la base en Río Gallego, de los aviones y las posibles incursiones que podían hacer los comandos ingleses. Bueno.
¿Y cómo era la relación con sus padres, por ejemplo, con sus familiares? ¿Cada cuánto se Nosotros, comunicaban? bueno, en esa época era lo que es la correspondencia común y corriente. Escrita, sí, sí. Ajá. Es la que había. Y no, mamá, mi familia no sabía. Mi señora era, en ese entonces mi novia se entera que estaba Malvinas por la foto, por sacar esa foto. Claro, ahí se entera, cuando ve su foto, se entera que usted estaba. Sí, se entera que estaba Malvinas. Pero no. Tampoco había como forma. No, con mi señora hablábamos muy poco. Pues, bueno, estábamos en La Plata, en el Mar del Plata, y hablábamos por teléfono. Claro. Nosotros acá no podíamos hablar porque no había. Claro, sí. Pero con ellos sí teníamos comunicación así de telefónica. Después ya en Malvinas ya obviamente que se terminó. Y de Río Gallego teníamos cortado las comunicaciones. Había una especie de censura con respecto a los escritos. Ajá. Fundamentalmente nosotros porque teníamos mucho conocimiento, entonces veíamos a quién escribía, dónde escribíamos, las correspondencias que recibíamos. Si bien no estaba prohibido, pero había cosas que se podía contar y otras cosas que no. Y si había cosas que no correspondía decir, no se mandaba la carta. Claro. Eso es así. Sí. Y la sociedad del pueblo de Ituzaingó, cuando se enteró de todo esto, ¿cómo lo recibió? ¿Qué opinó? Y acá yo tuve muchas ofertas que lamentablemente nunca cumplieron. Porque había, en ese momento, todo estaba la foto, vinieron del litoral de Corrientes a hacer una nota a mi mamá con la foto. Está la nota por ahí en el diario. Sí. Y mucha gente que me conocían por Hacho, decía, Hacho, cuando venga, vamos a festejar, vamos a comer el novilito, la carne, asado con cuero, todas esas cosas. Sí. Bueno, pero eso era porque en ese momento se había recuperado Malvinas, todavía no se había entrado en guerra, todavía no habíamos perdido. Pero después que perdimos la guerra, se perdió. Claro. Sí. Fue otra la visión de la visión de las cosas. Sí. Y eso cambió. Sí. Dígame, hay una pregunta interesante, ¿no? Que por ahí, bueno, usted está hoy acá presente, se ve en la fotografía ahí. Si usted pudiera hablar con usted mismo, con ese joven que está ahí, ¿qué consejo le daría? ¿Qué opinaría sobre todo eso que vivió? Como si usted hubiese estado o está hablando con usted mismo, pero en 40 años atrás, o todo lo que fuera, ¿no? ¿Qué le diría a ese joven de la fotografía? ¿Qué consejo le daría? Vos sabés que yo eso siempre lo pienso. Cada vez que vengo, que me trae memoria, qué lo haría, qué es lo que no haría. Y yo volvería a hacer exactamente lo mismo. Porque yo todas las cosas que hice, lo hice por mí. Nadie me dijo, anda a hacer tal cosa, te puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, o alguien me ha encaminado. Todas las cosas que hice, lo hice yo por decisión propia. Es como que el destino iba a ser así. Porque fue todo encaminado, te digo, mirá, acá en este pueblo era chiquitito, ¿no? Sí, sí. Nuestros contactos eran, y te cuento las anécdotas, como fue. Abel, mi hermano, estaba en la escuela, y de Posada vinieron, de la delegación naval de Posada, vinieron acá a traer folletos para ingresar a la Armada.
Yo ni idea tenía de lo que existía, no sabía lo que era la infantería marina. Claro. Nosotros no tenemos pariente que sea militar o policía o algo así. Lo miré y dije, oh, qué lindo, estaría bueno. Y me fui a la prefectura y le pedí informe. El prefecto me dice, ¿vos sos Núñez? Sí. Y me dice, pero esto tenés que hacer, tenés que llevarla para la inscripción, porque tenía que ir a rendir posadas. Tenés que hacer esto, tenés que llevar a tu mamá que te firme, ¿no? Mi papá no sabía leer ni escribir y estaba en el campo. Entonces yo le digo, no, yo no puedo hacer esto, lo tengo que hacer yo. Entonces me dice, mira, vos me presentás a tu hermana y yo te hago. Le digo, sí, dale. Así que el prefecto me llenó los formularios, me hizo todo, agarré el firme, me entregó, me fui a rendir a posada. Mi mamá no sabía que yo fui a rendir a posada para ingresar. Nadie sabía. Yo solo me fui, rendí, vine y me llegó la carta que había aprobado. Ahí le digo a mamá, mirá, yo fui a rendir para ingresar a la Armada, fui aprobado, me tengo que presentarme, algo así de febrero, 28 de febrero. ¿Y a dónde? Pues sabes que yo le digo, me voy. No, y me voy. Así fue. Claro. Por eso te digo, yo no me arrepiento de nada porque fue una cosa que lo elegí. Y bueno, después se fue dando. Claro, está bien. Porque fíjate que estuve en Tierra del Fuego, muy próximo al enfrentamiento con los chilenos. Y sin embargo, ahí yo decidí, yo digo, voy a ir a estudiar, voy a esto. Y justo me agarra cuando yo estoy estudiando o preparándome para esto y me sucede. Así que yo, si vos me decís que podés aconsejar, que cada uno haga lo que sienta hacer y que luche por hacer, que esa va a ser la felicidad en el futuro. Ser totalmente libre, nada. Sí, pero el sacrificio, bueno, en todo hay sacrificio, en nada no hay sacrificio. Claro. En todo. Sí, Abogados, médicos, sí. en todo. En todo, sí. Bien, la verdad que es extremadamente interesante todo lo que hemos charlado, ¿no? Por ahí también hay muchísimas publicaciones. Aquí tenemos publicaciones de la época, fotografías de la época que muestran una versión de las situaciones. Después, bueno, está la versión de lo que vivieron ese 2 de abril, que nos falta mucho para volver a la fecha y recordar todo lo que eso significó para la Argentina, ¿no? Por ahí, como para finalizar este breve encuentro, algo que quiera agregar, alguna reflexión, algún mensaje quizás para las nuevas generaciones acerca de lo que significa Malvinas. ¿Y qué espera usted, por ejemplo, que suceda por Malvinas? Que eso es muy interesante también, porque con mucho convencimiento ustedes el 2 de abril del 82 llegaron a las islas. Después eso siguió otro camino, pero quizás para sus nietos o para las generaciones venideras, ¿no? ¿Qué mensaje acerca de la situación de Malvinas o qué espera? Yo le diría que lo principal es que tome contacto con los veteranos de guerra, que los charle, y que no se guíe mucho por la prensa o por los escritos, porque hay, en todos esos escritos hay pensamientos políticos que nos llevan a la verdad. Sí. Pero nosotros tenemos soldados que estuvieron en el frente, sufrieron. Yo normalmente trato de no hablar lo que es el hambre, el frío, el padecimiento del soldado, porque si no siempre se habla de eso y se olvida el contexto de la historia real, porque esto va a seguir existiendo y no va a quedar en la historia el que se murió de hambre, el que no tuvo, el que murió frío. Eso va a quedar, en el contexto político va a tener otras cosas. Entonces a los jóvenes que investiguen, si le interesa Malvinas, que se involucre, pero con los veteranos,
que hable con los veteranos, con los verdaderos. Y tenemos muchísima gente viva en condiciones de contestar y hablar y tener una conversación digna, vamos a decir. Después, los que están en la universidad, que nosotros tenemos la posibilidad de que tenemos venezolanos, colombianos, brasileños que vienen a la universidad nuestra a charlarlo, cuál es nuestra vivencia, contarlo, cómo nosotros sentimos Malvinas, qué sabemos, porque ahí está el futuro. El que está en la universidad es el que va a ser el político, el que va a trascender, el que tiene contacto con la gente de España, con la gente de otros países. Que eso se vaya, porque después en la parte diplomática nosotros tenemos la falencia de que nuestro diputado, iba a decir, nuestros diplomáticos normalmente son normados por cargos políticos y no por capacidad. Si fuese por capacidad o por estudio, bueno, sería distinto. Pero son gente que son nombrados como siempre se dice, a dedo. Capaz que probablemente no tenga la capacidad de la diplomacia para desenvolverse. Se desenvuelve porque tiene el cargo, pero no por su capacidad. Y ese es donde nosotros tenemos falencia. Por eso no tenemos historia. La historia nuestra se corta. Cuando hay un político de carrera, un diplomático de carrera, es distinto. Por los conocimientos. Sabe cómo moverse, cuáles son los intereses, qué intereses nos interesan. Nosotros tenemos mucho para hablar sobre, por ejemplo, el mar, lo que es la pesca, lo que es el petróleo. ¿Qué significa el agua profunda? ¿Qué es lo que no es agua profunda? La navegación. Eso hay que explotarlo, saberlo, pero con conocimiento, con personas que han estudiado, que se han preparado para eso. Y eso ¿qué significan aguas internacionales? Yo les acuerdo una cosa, por ejemplo, Dante Caputo, cuando Alfonsín era presidente y se votó por el sí, por el no, con la guerra de los chilenos. Y Dante Caputo dijo, no podemos ir a pelear por unos peñascos. Pero él no dijo qué significaba el peñasco. Él no dijo qué es lo que había debajo del peñasco o lo que rodeaba al peñasco. Entonces, claro, si uno le dice así al pueblo, el pueblo va a decir, no, así tiene razón, por una piedra no voy a pelear. Pero no le dijo qué había debajo de la piedra, no le dijo qué rodea la piedra, no le dijo la extensión de esa piedra, porque esa extensión de la piedra va a la Antártida. Abajo está el petróleo, alrededor está la pesca. Eso no habló. Eso hay que tener, justamente lo que ayer decía del 24, hay que tener memoria para todo. Para todo exactamente, y conocer tener la posibilidad de conocer las diferentes versiones para tomar una decisión o para comparar, como dice usted, la versión de los veteranos, de los excombatientes, la versión de los medios, la versión de los que vivieron la época. Eso tenemos que dar esa posibilidad, ¿no? Y justamente estas entrevistas buscan ese objetivo, dar la posibilidad de que se conozca de primera persona lo que aconteció, ¿no? Y cómo ustedes sintieron y vivieron ese momento, ese desembarco, esa recuperación, ese sentir nacional, esa comunidad, ¿no? Y eso que ya no están, pero que están en ustedes, ¿no? Claro, cuando te dice vos sos patriota, defender tu tierra, pero es todo tu tierra. Claro. Todo lo que involucra a la República, su patrimonio, todo involucra, todo tenemos que defender, no es únicamente la tierra, no, todo, el petróleo, la pesca, los intereses, la ciudadanía,
todo. Todo. No nos podemos olvidar de decir, yo soy argentino y te olvidás a tu compatriota abandonado que se vio con esta pandemia. Sí. Muchos no podés. Sí. Si sos argentino, el que nació argentino es argentino y tenés que ayudarlo, sí o sí. Es de mi punto de vista, No, también. Es lo que nos consideramos cuando decimos queremos la patria. Cuando se quiere la patria, quiere todo. Sí. El concepto es el sentimiento nacional, ¿no? El sentimiento, sí, claro. Bien. Muy bien, te agradezco infinitamente que poder charlar con nosotros. Vamos a ir haciendo otras cuestiones seguramente y por ahí si sigue por aquí en estos días, a partir del primero vamos a tener una pequeña muestra de algunas cuestiones vinculadas a Malvinas y otras entrevistas, ¿no? Así que en este caso te repito el agradecimiento de parte de toda la Coordinación de Educación y Cultura, del señor Intendente Eduardo Burnes, que me posibilita también hacer este tipo de entrevistas y de que hayas pasado a la memoria colectiva con esta imagen y este mensaje de esperanza y de paz que tiene tu discurso, que eso es lo importante, ¿no? De seguir construyendo para ser cada vez más unidos y que la soberanía, como has dicho, esté también en todas partes, ¿no? Es decir, en el decir, en el hacer, en el patrimonio, en el mensaje de tranquilidad que hay que transmitir, ¿no? Sin en este caso olvido, también sin rencores, pero pensar que somos parte de la Argentina y que esperemos que hacia adelante esos lugares sean de alguna forma también construidos para las nuevas generaciones, ¿no? Así que creo que tu mensaje hoy fue sumamente claro y te agradezco la participación. Yo te agradezco a vos que me dé la oportunidad de hablar de mi pueblo. Si bien ya tengo 3 años hice una locución en una ceremonia de Yo de Abril acá, que sí, no debía, exactamente. Porque, bueno, como yo tengo mi familia ya en Bahía Blanca, tengo mi hijo, mi nieto, mi casa ya es medio que ya me fui de esto. Sí. Y como acá mis padres ya no estaban, ahora tengo 2 hermanos. Fíjate cómo son la vida. El único que quedaba acá era José, mi hermano, que hace 4 o 5 meses falleció. Y yo ya prácticamente no quería venir porque digo, yo qué voy a hacer pueblo si ya parientes no tengo, los amigos ya son grandes, la gente que yo me crié, ¿no? Sí. La época de ya no están, entonces medio que ya. Te encontrás, por supuesto, con gente que uno aprecia muchísimo, que tiene uno pero son pocos. Y hay que dejar la familia, y decir, te vas a juntar. Ya, cuando me voy me dicen, estuviste en no me viniste a visitar, ¿cómo no avisaste? Todas esas cosas, ¿viste? Pero bueno, no se puede. Y menos ahora cuando menos ahora, sí. Porque yo me tengo que cuidar yo y le tengo que cuidar a los que viven conmigo. Exactamente. Porque una vez dice, yo no tengo problema, entonces me voy, pero la consecuencia es la que tenés en tu casa. Sí, exactamente. Y así. Bueno, yo te agradezco infinitamente por la entrevista. Gracias por explayarme y bueno, yo trato de no hablar de Malvinas, pero no la parte fea de la guerra. Por eso lo trato de esquivar siempre. Sí. Como habías dicho, no estamos preparados para la guerra y creo que nunca vamos a estar preparados para la guerra. Es una situación nefasta, una situación terrible, pero creo que también en lo que comentaste está la voz de muchísimos correntinos, de muchísimos ituzaingueños, correntinos que perdieron la vida en Malvinas y que por ahí se materializan en tu mensaje, ¿no? Así que eso no tiene valor, no tiene precio, es decir, no le podemos poner un precio porque excede todo. Y eso para mí personalmente también es muy importante y poder rescatar esta situación que va a trascender y nos va a trascender a nosotros, que es lo importante, ¿no? Así que muchas gracias.